Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. Como siempre es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante impresionante, honestamente, un tema bastante, tal vez un poco fuera de lo común. La mayoría de personas piensan de que a la hora de que se cultiva cualquier tipo de organismo, sea por medios hipotónicos como es el agua, o terrestres, obviamente como lo más conocido, puede ser tubérculos, pueden ser cualquier tipo de árboles frutales, pues únicamente hay una forma de trabajarlo. Pero cuando hablamos a través de biología molecular, a través de genética, sabemos de que esos cultivos se pueden mejorar genéticamente, se pueden cultivar de otra forma, dando lugar a nuevas y mejores especies de las cuales se va a trabajar pues de una manera tal vez un poco fuera de lo común, fuera de lo normal. Algunas veces tiene consecuencias muy buenas. En algunas ocasiones tiene consecuencias un poco perjudiciales, ya que van a alterar la cromosomía y van a alterar el ADN, obviamente, pues de los alimentos que se pueden consumir. Surgen lo que son los transgénicos y surge lo que son las mutaciones. Cuando se trabaja adecuadamente el cultivo a nivel genético, a nivel molecular, pues da un muy buen resultado. Eso es lo que se va a trabajar el día de hoy. El día de hoy el título que vamos a trabajar es técnicas de modificación genética, pero en los cultivos. O sea, ya no vamos a trabajar genéticamente o a mejorar genéticamente, por ejemplo, el ADN humano, el ADN animal, lo que va a ser el ADN pues a nivel de cultivos. Si obviamente si es una modificación, una técnica de modificación, obviamente se va a alterar la cromosomía o los ácidos nucleicos que hay. Obviamente hay varias formas de cultivarlo a nivel genético, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y cuando trabajamos las formas de nivel genética, hay varias. Vamos a ver las más comunes y las más sencillas. Vamos a empezar por lo que, bueno, comúnmente nosotros llamamos el cruce. ¿A qué le llamamos nosotros el cruce en genética? ¿A qué le llamamos el cruce en lo que es la alteración de la modificación genética en los cultivos? Parafraseémoslo un poco. Cuando decimos el cruce, una técnica de modificación genética, vamos a decir que es la combinación de dos especies sexualmente compatibles para crear una variedad de rasgos deseados de los padres. Podríamos mencionar un ejemplo, las manzanas, manzanas más lisas, manzanas un poco más suaves o manzanas más jugosas. O sea que aquí necesitamos la combinación, obviamente, de dos especies, ¿verdad? Vamos a colocar no los ejemplos, sino que las formas. Entonces necesitamos aquí, obviamente, de dos especies. Pero aquí las especies, por lógica, tienen que ser especies obviamente sexuales para que pueda haber un cruce perfecto, ¿verdad? En este caso, la especie sexual tiene que ser compatible. Dos especies sexuales compatibles. Vamos a colocar un ejemplo. Creo que la mayoría hemos conocido las naranjas. Hay varios tipos de naranjas. Uno de los más comunes que se presta para este ejemplo es la naranja orange, que le llaman. La naranja orange comúnmente conocida es una naranja que se ha creado, algunas veces dicen que forma artificial, otros dicen que ha sido una técnica que se ha mejorado la naranja Washington, que le llaman comúnmente, o naranja orange, que es lo mismo. Esa naranja su cáscara es más, el color es más fuerte, tiene un naranja tirando casi amarillo, es muy fuerte. Y cuando uno obviamente parte la naranja a la mitad, el jugo es más espeso, por decirlo de esa manera. Es un poco más dulce todavía, pero es una técnica que se ha mejorado. En el caso de las manzanas sucede lo mismo. Hay manzanas que comúnmente se miren es manzana importada. Lo que hacen es obviamente cruzar una manzana, una semilla de manzana americana, por decirlo así, con una semilla nacional, de manzana nacional. Al hacer ese cruce compatible, como lo dice aquí, obviamente la progenie que nace es una manzana un poquito más lisa la cáscara, más jugosa, más dulce. En el caso de la naranja orange, es una naranja obviamente más lisa de la cáscara, más fuerte en su color y su dominio, o sea, su jugo es un poquito más suave, un poquito más dulce. Veamos ahora lo que se conoce como la mutagénesis. Cuando hablamos de mutagénesis, es una técnica un poco específica.
Veamos qué es la mutagénesis. Muy bien, hablemos de mutagénesis. Al momento de decir, obviamente, mutagénesis, sabemos de que es, aparte de lo que es, como es génesis, viene aparte de lo que son los cromosomas, que es el inicio de génesis, ¿verdad? Que ya lo habíamos especificado en el ADN y en los genes. Muy bien, digamos de que cuando decimos de mutagénesis, decimos de que es el uso de mutágenos, como la radioactividad para inducir mutaciones aleatorias, obviamente, creando rasgos deseados. Un ejemplo común serían las toronjas, toronjas más rojas, toronjas más jugosas. Muy bien, entonces aquí vamos a decir nosotros de que vamos a usar mutágenos, como la radioactividad, que es un poco peligrosa. Hay que aclararlo también. Vamos a necesitar se necesitan mutágenos. Necesidad de mutágenos. Obviamente hay varios tipos de mutágenos, ¿verdad? El más común que vamos a utilizar es pues la radiación. Cuando hablamos de radiación sabemos de que vamos a alterar la genética, la cromosomía humana, pero hasta cierto punto aquí pues nos metemos a un poco de problema, ya que se va a alterar por radiación química, obviamente lo que es el ADN, y podría dar un exceso de patógenos en el cuerpo humano a la hora que se consuman dichos alimentos, como los transgénicos comúnmente conocidos, ¿verdad? Muy bien. Veamos otro tipo de técnica de modificación genética. Podemos mencionar aquí una muy conocida también, que es la poliploidia inducida. La poliploidia inducida. Poliploidia inducida. Muy bien. Obviamente cuando me dice inducida, me da a entender de que yo mismo voy a aplicar esa técnica, ¿no? O sea, yo mismo voy a hacer a que se haga como yo deseo que se trabaje. Ahí viene un poquito de alterar, obviamente, mi forma que tiene la evolución del organismo, de la flor, de la planta, de la fruta, de la verdura, y obviamente va a dar el resultado que yo quiero. Puede ser con semillas, puede ser sin semillas, puede ser una cáscara más lisa, más resistente al calor o al agua, etcétera. Identifiquemos qué es la poliploidia inducida. Cuando vamos de poliploidia inducida, decimos que es la multiplicación de cromosomas de un cultivo para impactar su fertilidad. Como ejemplo podemos ver las sandías sin semillas, como les estaba explicando yo a ustedes. Son creadas cruzando una planta con 2 juegos de cromosomas, con otra de 4 juegos de cromosomas. La fruta sin semillas obviamente tiene 3 juegos de cromosomas. Entonces, aquí vamos a decir de que es una multiplicación, pero de cromosomas. Vamos a multiplicar los cromosomas. Miren, pues, aquí va a suceder algo bastante interesante. ¿Qué es lo que va a suceder aquí ahorita? Miren, pues, generalmente cuando nosotros decimos de que vamos a inducir, vamos a afectar el ADN completo. Por lo general, conocemos varias frutas que en su interior no poseen semillas. Obviamente son un fruto un poquito bastante delicado de poder conseguirlo, pero sí existen. Por ejemplo, hay uvas que no tienen semillas, es común ver la uva sin semillas, sandías que no tienen semillas, papayas que no tienen semillas también. Y se pregunta uno, ¿cómo hace para que una fruta no tenga semillas? Si de la semilla nace la fruta. Ahí es donde viene lo que es la inducción. Generalmente aquí sí vamos a trabajar generalmente de multiplicar los cromosomas. Pero ¿cómo los voy a multiplicar? Sabemos de que la meiosis se va a separar por ella misma, va a multiplicar la cantidad de veces que necesite para poder reproducirse. En este caso, yo como genetista debería de agarrar obviamente la fruta o la semilla, separar mis cromosomas y alterarlos. Ya no colocar 2 juegos, un juego en lo que coloco 4 juegos de cromosomas. Pero voy a agarrar obviamente primero un organismo que sí posee semillas, una sandía con semillas. Hago mi cruce con una sandía que no tenga semillas en su interior. Al hacer el doble cruce de estas 2 sandías,
obviamente ya no tendría 2 juegos de cromosomas, tendría 4 juegos de cromosomas, ¿verdad? Y la sandía sin semillas necesita 3 juegos de cromosomas, pero eso es hablarlo a nivel de genética, formalmente de frutos, que no estamos hablando de ese tema. A la hora de alterar esa cromosomía que yo tengo, obviamente pues ya sale una poliploidía inducida, que es la alteración cromosómica de dicho organismo, ¿verdad? Eh, Eso sería, bueno, tal vez una técnica, tal vez para poder alterar los cromosomas humanos, que también se puede, también se puede trabajar de esa manera también, pero ahí estaríamos ya trabajando con el genoma o el cariotipo humano. Veamos otra técnica que hay. Podemos trabajar también una muy conocida, que es la fisión de protoplastos. ¿Qué es la fisión de protoplastos? Muy bien, veamos, ¿qué es la fisión de protoplastos? ¿A qué le llamamos fisión? Cuando decimos fisión, pues nos da a entender algo, posiblemente alguna explosión, posiblemente alguna combinación o alguna regurgitación. Identifiquemos de las primeras 2 que tenemos o las 3 que tenemos ahí, que es una fisión de protoplastos. Muy bien, cuando decimos una fisión de protoplastos, nos estamos refiriendo a una fisión de células, o componentes celulares para transferir rasgos entre especies. La machoesterilidad es transferida desde los rábanos a los repollos, funcionando sus células. La machoesterilidad ayuda a fitomejoradores para hacer unos cultivos híbridos. O un ejemplo común, un cultivo híbrido. Muy bien, entonces aquí voy a necesitar de fisión de células o componentes celulares. Muy bien. Oigan bien, fisión de células. Me dice que vamos a necesitar de una fisión de células o una fisión de componentes celulares para que nazca o dé como resultado un organismo híbrido. Ahora bien, ¿cuál sería el ejemplo más común aquí? Ya vimos en las anteriores manzanas de diferente forma, su estructura de la cáscara, más lisas, más redondas, etcétera. Ya vimos toronjas más jugosas, ya vimos sandías sin semillas. Ahora, en el caso de este, hay algo bastante curioso. La mayoría de nosotros hemos visto tal vez en algunas ocasiones algunas especies de verduras de diferente color. Sucede el caso del repollo morado. La mayoría hemos consumido repollo, en algún otro país tiene otro nombre. Si ustedes conocen algún otro nombre, pues pónganlo en la bandeja de comentarios para conocerlo, de qué manera se conoce. Conocemos el repollo ordinario. Sabemos de que se puede comer en ensaladas, frito, cocido, etc. Pero hay 2 tipos de repollo. El repollo convencional, que es blanco y algunas veces se mira como verdecito. Y el que es morado. Pero ¿cómo nace el morado? Lo que se hace a nivel del laboratorio de técnica de modificación es de que se hace una fisión de protoplastos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, generalmente algunas personas decían de que se podía combinar lo que es el cultivo del repollo, pero donde están los rábanos. El color rojo del rábano que va a tener en su cáscara, en su piel, como ustedes le quieran llamar, le va a dar ese momento bipolar a lo que es el cultivo del repollo. Cuando el repollo está en especiación de fertilización y empieza a brotar, ese color morado o rojizo se pega a las paredes del repollo convencional. Entonces adapta un doble color. Sí, por eso se llama un momento bipolar. Adapta un nuevo color y las paredes del repollo dejan de ser del color convencional y ya surge un color morado. Ya después los campesinos, los agricultores ya agarran esas semillas de repollo morado y ya lo siembran formalmente para que nazca obviamente un gran cultivo solo de repollo morado, pero a nivel de laboratorio es de esta manera, ¿no? Se tiene que fusionar las células que tenemos. La machoesterilidad del repollo morado va a surgir de acuerdo a la machoesterilidad del repollo convencional con otro componente. Así surgen los tomates manzanos muy rojos que en algunos países no existen. Por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala existe el tomate manzano, obviamente. Pero en algunos países el tomate manzano es más grande, el doble del tamaño que conocemos y mucho más jugoso. ¿Qué es lo que se hace? En algunos países, que vamos a omitir el nombre, pero es al otro lado del continente americano y europeo, por cierto, han combinado genes de marisco, o sea, genes de peces, con lo que son los tomates manzanos.
y los cultivan en agua, o los pueden cultivar con una gran exageración de agua en donde está la tierra, para que el gen del marisco, del pez, obviamente se vaya pegando el momento bipolar que tiene de mucha humedad a los manzanos. Cuando nace el tomate manzano, ese manzano es más fresco, es más jugoso, más rojo todavía, de acuerdo a la cantidad de agua que va a poseer por el momento bipolar que le da el otro organismo, ¿no? Esa sería una fisión de protoplastos. Veamos alguna otra combinación que podemos encontrar de esas técnicas. Veamos toda la transgénesis. Esa es creo que es la más común, la transgénesis. Muy bien, ¿qué es la transgénesis? Bueno, al momento de decir transgénesis, prácticamente nos da a lucir lo que son los transgénicos. Hay un montón de biólogos que debaten este tema, que dicen que los transgénicos no son buenos, no son correctos, no es agradable consumir transgénicos. Y hay un montón de biólogos que apoyan, que dan un gran aporte a los transgénicos, que dicen que son muy buenos. Vamos a poner un ejemplo muy común, pero identifiquemos qué es la transgénesis. Muy bien, cuando decimos transgénesis nos da a entender de que es la adición de genes de cualquier especie para crear una nueva variedad con rasgos deseados. Un ejemplo común podríamos mencionar la papaya rainbow. Esta es una papaya que está modificada con un gen que le otorga resistencia al virus. Bueno, va a ser una resistencia al virus de la mancha anillada, o sea que no va a tener mancha de colores. Entonces vamos a decir de que es una adición de genes. Vamos a poner un ejemplo más común de esto. Decimos entonces que es una adición, ¿verdad? Muy bien. Por lo general sabemos de que los transgénicos hay un gran debate acerca de ellos. Incluso en biología celular, o sea, biología convencional, y en biología molecular y en genética hay un capítulo dedicado a los transgénicos, alimentos transgénicos, buenos o malos. El ejemplo más común es un arroz, que la mayoría tal vez lo conoce, no algunos pues solo lo han escuchado nada más, pero nunca lo han consumido, que se conoce con el nombre de el golden rice, el famoso golden rice. El golden rice o arroz dorado es un arroz que viene de un país que está cerca a Guatemala, que vamos a omitir el nombre. Es un país de una ciudad hermana. Ese arroz dice que tiene mucha proteína, mucha fuente de alimento, está vitaminado, pero genéticamente. Eso es algo positivo, no algo bueno. Pero como está modificado genéticamente, algunos biólogos debaten que pues va a alterar un poco a la salud del individuo, o sea, la persona que lo va a consumir. Otro ejemplo, otra curiosidad, es de que estos transgénicos dañan la tierra. Son alimentos o son semillas, cultivos de que surgen o se dan en una reproducción mucho más rápida que el alimento convencional. Crecen en menos de 3 meses, menos de un año, ya hay producción. Por eso de que se altera su cromosomía, no se está adicionando una cromosomía de genes. Lo malo es de que dañan la tierra, esterilizan la tierra y solo tenemos cultivos por 10 años nada más. Después la tierra queda estéril, hay que trabajar la tierra para que sea fértil nuevamente y es otro proceso a nivel de genética, a nivel de bioquímica. Por eso de que hay un gran debate acerca si son buenos o malos los transgénicos. Incluso hay una ley que la prohibieron aquí en nuestro país hace años, donde querían apoyar el uso de transgénicos. La mayoría de pobladores, de campesinos, de agricultores, de agrónomos se opusieron a eso y la ley pues fue debatida. O sea, no la apoyaron por lo mismo, porque saben las consecuencias peligrosas que trae. Pero algunos transgénicos son muy buenos, como el golden rice, que es un arroz, pues es bastante vitamínico. Veamos una última característica. Aparte de las que tenemos aquí ya mencionadas, vamos a mencionar una última técnica de modificación genética, para que tengamos algún otro conocimiento acerca de lo que son las técnicas de modificación genética. Podemos encontrar la famosa edición génica. Bueno, ¿qué es la edición génica? ¿A qué le llamamos edición génica? Muy bien, cuando hablamos de edición génica, nos vamos a llevar tal vez alguna una sorpresa en lo que vamos a ver aquí nosotros.
Cuando hablamos de este tipo de reproducción, vamos a decir nosotros de que se refiere específicamente eh, al uso de un sistema enzimático. O sea que aquí van a tratar las enzimas. Habíamos explicado en videos que tenemos de que las enzimas son catalizadores químicos naturales que aceleran el proceso de cualquier reacción. Eso es lo que me está diciendo aquí, ¿no? Muy bien. Para modificar el ADN directamente dentro de la célula. Un ejemplo de estos podría ser la edición génica. Fue usada para desarrollar una cánola, un tolerante a un herbicida, para ayudar a los agricultores a controlar las malezas. Muy bien, entonces decimos de que es el uso de un sistema enzimático, o sea, uso de enzimas prácticamente, ¿no? Uso de sistema enzimático. Muy bien. Bueno, general, eso nos serviría a nosotros, por ejemplo, a la hora de trabajar con herbicidas. La mayoría de agricultores necesita de un sistema para prolongar su estatus de vida de los cultivos sin que lleguen las pestes, las colonias de, bueno, a veces de ácaros, a veces de insectos que van a corroer directamente a su cultivo. Entonces, para eso nos sirve eso, para prolongar el estatus de vida de los herbicidas. O sea que ellos van a agregar posiblemente esto, ¿no? Van a agregar este sistema de enzimas a todo su cultivo para que sean más fuertes, más resistentes a los herbicidas que ellos mismos utilizan para controlar las plagas. Si se dan cuenta, de esta manera las técnicas de biología molecular pueden ser positivas a la hora que se trabajen correctamente. En algunos temas pues estamos en contra de lo que son la modificación del ADN, la alteración genética del ADN, ¿no? Pero en algunas ocasiones no dejo de aclarar eso, es muy bueno también trabajar. De esta manera concluimos nuestra clase de biología molecular, aquí sí, biología molecular, dedicado al tema, a la técnica de modificación genética en los cultivos. Espero haya sido de su agrado y conozcamos un poco más acerca del interesante mundo de la biología molecular. Gracias por su atención. Los veo en un siguiente video compartiendo algún tema más de interés. Sugieran algún tema de interés en la bandeja de comentarios y pues trataremos la manera de complacerlos. Sus comentarios siempre son bienvenidos hacia mi persona. Los veo en una siguiente oportunidad.